Hola, hola, sí. Buenas noches, muchachos, ¿cómo me les va? ¿Qué más, Diego, Diana, Andrea, Daniel, cómo les va? Profe. ¿Cómo han estado? Hola, buenas Bien, noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, bien, sí, señor. Ah, bueno, me alegra. Bueno, esperemos unos 5 minuticos a ver quiénes más llegan y empezamos. Porcel.
A las 7:10 empezamos, muchachos, ¿listo? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchachos, arranquemos. Bueno, a ver, les cuento, voy a compartir mi pantalla y voy a empezar a contarles cositas acerca de derivadas y ustedes, pues, cuando tengan alguna pregunta, pues me la hacen, de algo que no entiendan de lo que les voy a ir contando, ¿listo? ¿Les parece? De acuerdo, profesor. Listo, pues. Entonces, bueno, nosotros en la sección pasada, en la clase pasada, empezamos a ver cosas de límites, ¿cierto? Empezamos a ver cosas de límites y aprendimos a sacar algunos límites. Ahorita vamos a empezar a trabajar un límite muy, muy, muy especial. Un límite muy especial que va a resolver muchos problemas de las ciencias, de la física, de la biología, de la economía. Un límite muy especial. Pero para acercarme a ese límite especial que se llama la derivada, pues voy a hacerlo desde una perspectiva geométrica. Pues hay muchas perspectivas, pero voy a contarles la perspectiva geométrica. Primero les voy a hablar acerca de algo que se llaman las tangentes. En geometría, una tangente pues es una recta que toca a una curva en un solo punto. No sé si están observando ahí, hay una circunferencia y hay una recta tangente. Esa recta es tangente en el punto B. Esa recta verde toca la circunferencia en un solo punto. Eso se llama una recta tangente. Si la toca en más de un punto, se llama una recta secante. Por ejemplo, esta recta azul toca esa curva verde en 2 puntos, por lo tanto se llama una recta secante. Entonces hay que aprender a diferenciar entre las rectas tangentes y las rectas secantes. ¿Listo? Uno de los problemas que ha tenido siempre la geometría es la posibilidad de encontrar rectas tangentes, de cómo hacerlo. Si dada una función, ¿cómo hago yo para encontrar una recta tangente en un punto? Esa recta tangente en un punto nos va a solucionar muchos problemas, como por ejemplo, si yo estoy hablando de una función que me dice la velocidad de un cuerpo, por decirlo así, esa recta tangente, si yo encuentro la pendiente de esa recta tangente, me va a hallar algo que se llama la velocidad instantánea o la velocidad en un solo punto. Entonces, me va a explicar esa recta tangente, si yo soy capaz de encontrar cuál es la pendiente de esa recta tangente, me va a explicar la forma en la cual cambia mi función. A ver si vuelvo y lo explico de otra manera. Supongan que yo tengo una función que me describe algo. No sé, por ejemplo, las ventas de una empresa. Si yo soy capaz de encontrar cómo cambia esas ventas, por ejemplo, si yo tengo esperen si yo les muestro algo.
Si yo tengo una función de este tipo, supongan que yo tengo aquí una gráfica y tengo una función de este tipo, entonces yo sé que en este pedazo las ventas van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, llegan a un punto donde tiene su valor máximo y después empiezan a bajar. Entonces digamos si esto es el precio o las ventas, por decir algo, y este es el número de unidades vendidas, lo que vaya en el eje X, unidades vendidas, pues si yo vendo muchas, bueno, por decir algo, estoy inventándome cualquier cosa. Si yo vendo desde aquí hasta acá, pues mis ventas van a subir. Pero si yo llego hasta cierto punto donde son las ganancias máximas y produzco de aquí hasta acá, pues entonces mis ganancias ya no van a ser tantas. Digamos que aquí hubiera quedado mejor, en lugar de hablar de ventas, hablar de ganancias. Voy a hablar de ganancias. Digamos, en el eje X voy a tener ganancias y en el eje Y voy a tener unidades producidas. Es por inventar alguna cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo una función de este tipo, me doy cuenta que si yo produzco, digamos, entre 2.000 y 5.000 unidades, pues entonces voy a tener ganancias, porque la gente de pronto me las va a comprar. Entonces, entre más produzca, entre 2.000 y 5.000, tengo ganancias, porque va subiendo este valor, las ganancias van subiendo. Al llegar a las 5.000, como que la vaina es lo máximo que yo puedo ganar, y si empiezo a producir más cosas, pues empiezo a tener pérdidas. O sea, ya no gano tanto, ya no gano tanto. Y si llego por ahí a las 10.000 producidas, pues entonces ya empieza a bajar y voy a tener pérdidas. Estoy inventándome una situación. Porque digamos ya seguramente no me las compran, me compran un máximo de 5.000, por decir algo. Entonces, el análisis de esta gráfica es que desde aquí hasta acá mis ganancias van creciendo. Este es un valor máximo y desde aquí en adelante mis ganancias van a bajar hasta llegar acá y de aquí para allá yo voy a empezar a tener pérdidas. Ese análisis lo puedo hacer así. Si yo analizo cómo cambia esa función, pues yo puedo decir, ah, bueno, pues es que desde aquí hasta acá la función es creciente porque va subiendo. Aquí en este valor encuentra su punto máximo. De aquí para acá va bajando, es decreciente. De aquí para abajo va a ser negativa. Entonces yo puedo hacer análisis de cómo cambia la función. La recta tangente en cada uno de esos puntos me puede dar cierta información. Por ejemplo, si yo encuentro la recta tangente en este punto máximo, esa recta tangente va a ser horizontal. Si yo encuentro la recta tangente en estos primeros puntos, pues la recta tangente, voy a pintar con otro colorcito. Si yo encuentro la recta tangente aquí, va a ser horizontal. Si yo la encuentro aquí, pues la recta va para arriba. Si yo la encuentro por acá, pues la recta va para abajo. Entonces yo puedo decir que esta recta es positiva, esta es negativa y esta es cero. Estoy hablando de la pendiente de la recta. Y eso me puede indicar algunas características de esa función. Cuando la pendiente de la recta tangente es cero, yo puedo decir que es el punto máximo de esa gráfica. Cuando la pendiente de la recta tangente es positiva, o sea, va para arriba, miren que la recta va hacia allá, pues es porque la función va creciendo. Y cuando la recta va hacia abajo o la pendiente es negativa, es porque la función va decreciendo, ya se está volviendo, va decreciendo, ya va para abajo. Entonces el análisis de esas rectas tangentes es muy importante. Si yo soy capaz de encontrar una función, no la función ganancia, porque esa yo ya la tengo, sino una función a partir de esta que me diga cómo se comportan estas rectas tangentes, pues yo voy a encontrar una función que me describe los cambios de mi función. Esa función que me describe los cambios de la función original la vamos a llamar la función derivada y la anotamos con un apóstrofe aquí arriba. Si mi función original era la función g, mi función derivada es la función g'. Y es una función que me describe los cambios de mi función original. No va a ser la misma gráfica, no va a ser la misma función. Solamente hay una función cuya derivada es la misma función. Después veremos eso. Pero de resto cambian. Entonces vamos a empezar a analizar eso. ¿Listo? Me voy a volver aquí al libro. Y vamos a empezar a analizar esas rectas tangentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este punto G acá, esperen, por favor. Si yo tengo este punto G acá, yo puedo encontrar una recta tangente, si la ven, esta recta rojita que me corta ese punto G. Yo puedo encontrar un punto aquí y encontrar la recta tangente, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. En todo lugar de la función, yo puedo encontrar un punto y encontrar una recta tangente. Esta recta en particular, pues, toca aquí,
o sea, se hace tangente acá, pero después me corta por acá, pero eso no lo voy a tener en cuenta. Yo voy a mirar solamente como en estos pedazos cercanos, así como hacíamos los límites, era mirar en lugares muy cercanos. Vamos a mirar las tangentes en lugares muy cercanos. Este es un ejemplo de una recta tangente al punto G, a esa curva. O sea, ahorita vamos a pasar a la parte algebraica. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de tangentes, la fórmula para de rectas, nosotros podemos encontrar la pendiente de las rectas a partir de esta fórmula. La pendiente de una recta siempre la voy a encontrar así, con esta formulita. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a mostrar. Porque la pendiente es algo que va a ser necesario en todo lo que vamos a hacer ahorita. Supongan que yo tengo un plano cartesiano. Voy a pintar acá. Lo voy a poner acá. ¿Listo? Y yo tengo una recta. Voy a pintar una recta cualquiera. Por ejemplo, una recta que pase por... La pinto de otro color. Una recta que pase por aquí. Listo. Entonces, yo puedo encontrar la ecuación de esa recta. Y también puedo encontrar la pendiente de esa recta. ¿Cómo voy a encontrar la pendiente de esa recta? Pues con esta formulita que dice m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. La voy a copiar y les voy a mostrar cómo se utiliza. Entonces la voy a dejar por acá. Entonces, yo voy a encontrar dos puntos de esa recta, dos puntos cualquiera, los que yo quiera. Por ejemplo, voy a coger este punto de acá y voy a coger este punto de acá. ¿Alguien me podría decir cuáles son las coordenadas de ese punto? ¿Saben ubicar coordenadas? ¿En X cuánto y en Y cuánto? En X2 y en Y2. Y en el otro... 2, 2 es este, 3, bien. 4 y No son 4, mire, 2, 5. 4, 6. 6 y 5. 6 y 2. 6 en 4. 6 en X y 5 en Y, ¿no? Cuéntelas, cuéntelas. 4, sí, señor. 6,4. Entonces las coordenadas de ese punto, del primer punto son 2,2 y del otro punto son 6,4. Esas son las coordenadas de ese punto, ¿cierto? Entonces, para encontrar yo su pendiente, lo único que tengo que hacer es determinar cuál de estos dos puntos es el punto 1 y cuál es el punto 2. Yo puedo coger cualquiera como punto 1 y cualquiera como punto 2, no importa. Entonces, digamos, por ejemplo, que este es el punto 1, el de aquí arribita. Por lo tanto, esta va a ser la coordenada de x1 y y1. Y esta de aquí va a ser x2 y y2. ¿Listo? Yo podría hacerlo al revés y el resultado es exactamente igual. Y lo que yo hago es reemplazar m, mi pendiente, la pendiente de esa recta que va a ser igual a y2, ¿que vale cuánto? 2. 2. 2. El menos de la fórmula, y y1, ¿cuánto vale? 2. 4. 4. Ah, 4. Sobre x2, ¿que vale cuánto? 2. 2 menos, y x1, ¿que vale cuánto? 6. Listo. Hagamos la resta. 2 menos 4, ¿cuánto da? 6. 2 menos 4. Menos 2. Menos Menos 2. 2. Y 2 menos 6. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Hago la división. Menos divido entre menos. ¿Cuánto me da? Me da positivo, Más. ¿cierto? Y simplifico lo más que pueda. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. O sea, la pendiente de esta recta es, primero es positiva. Si ven que es positiva, porque yo tengo que tener cuidado en hacer la división de los signos. Es positiva. Eso indica que la línea va para arriba, ¿sí ven? Que a la medida que yo me desplazo hacia la derecha va subiendo. Y segundo, la pendiente es, usualmente uno la puede ver como un fraccionario, donde en el numerito de abajo me dice cuánto me muevo en X y el numerito de abajo me dice, de arriba me dice cuánto me muevo en Y. Miren que yo me puedo mover aquí 2 en X y 1 en Y llego otra vez a la recta. También podía haber sido 2 cuartos, ¿no? Porque el fraccionario 2 cuartos y el fraccionario 1 medio son iguales.
sino simplificándolos. Me muevo 4 en X y subo 2 en Y. Podía también haber sido 6 tercios. Me muevo 6 en X y subo 3 en Y, porque sería amplificar este por 2, por 3, por 4, por lo que quisieran. Pero igual el fraccionario es el mismo, 1/2. Entonces la pendiente de esta recta es 1/2. Si ustedes lo hubieran hecho al revés, pues quedaba 6 menos 2 sobre 4 menos 2, y eso daba de una vez el 2/4, y después simplificar daba el mismo 1/2. Aquí que cambió que me dio menos y menos, y al dividir menos por menos me da más, me da lo mismo. La pendiente de una recta, sin importar cuáles sean los dos puntos que ustedes cojan, siempre van a dar lo mismo. Entonces, listo. Esa es la forma en que uno halla pendientes de una recta. Utilizando esta fórmula, usted coge dos puntos cualquiera de la recta y utilizando esta formulita, reemplaza los valores y ya. Esa es la forma en que yo calculo la pendiente de una recta. Vamos a tener muy en cuenta esa fórmula, ¿listo? Ahora bien, ahora miremos cómo encontraríamos la pendiente de una recta secante. Miren que yo tengo una curva que me representa una función. Esta curvita verde, se me pasó aquí al tablero. Esta curvita verde me está representando una función cualquiera. Yo no sé ni cuál será, por el momento no me interesa cuál sea la función, pero me representa una función cualquiera. Una función f de x. O sea, esta curva verde es la función f de x. Entonces, cuando yo reemplazo en mi función por x, o sea, si yo hiciera una tabla de valores de x y de f de x, pues cuando yo reemplazo mi función por x, aquí me va a dar lo que valga la función, f de x. O sea, reemplazar los valores, como hacíamos por allá en el módulo de funciones, reemplazar. Como no sabemos cuál es esta función todavía, porque es una función cualquiera, aquí les estoy explicando en general. Después cuando ya le pongo uno funciones, digamos, no, que es 5x al cuadrado más 8, pues uno reemplaza. Pero por el momento no. Cuando x vale f de x, entonces este es el ejemplo de acá. Cuando mi función vale x, pues aquí va a valer f de x. Ahora, supongamos que le sumamos una distancia h, cualquiera. Entonces, este punto de aquí, miren lo que vale. Pues coger al de acá y sumarle esa distancia h. ¿Y cuál va a ser el valor en la función aquí? En la función. Pues va a ser evaluar la función ya no en x, sino evaluarla en x más h. O sea, reemplazar aquí adentro. Cuando esto es x más h, pues yo tengo que mirar la función cuánto vale en ese valor, en x más h. ¿Listo? Esto estoy hablando de una función en general. Voy a ver si les hago un ejemplo específico porque sé que se pueden confundir un poquito. Vamos a ir a un ejemplo en específico. Entonces, listo, entonces voy a hacer aquí un plano cartesiano. No, mejor lo hago en GeoGebra, me rinde más. Supongan que voy a colocar la función f de x igual a x al cuadrado, que es esta, ¿cierto? Esa es mi función f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando yo reemplazo por un valor x, por cualquiera, por ejemplo, por 1, digamos, lo voy a reemplazar aquí en 1. Esperen a ver, que es que esto no me gusta así. Esperen un segundito. Cuando yo reemplazo aquí en un valor cualquiera, por ejemplo, en f de x, o sea, cuando x vale, por ejemplo, 1, entonces f de x va a valer f, la función evaluada en 1. Si yo reemplazo en eso, ¿sí? En este caso, pues vale, el x vale 1 y f de x, o sea, la función evaluada en 1, el valor de y también vale 1. Yo estuviera haciendo esta tablita de x y de f de x. Si x vale 1, esto va a valer la función. Esperen que. La función evaluada en 1. Y entonces uno la mete en la fórmula. En este caso 1 al cuadrado, pues también da 1. Ahora, si yo le sumo algo, sumémosle por ejemplo 2. Entonces,
Esperen a ver, que es que si yo le sumo algo, borro. Volveré a mostrarla. Supongan que yo primero la evalúe acá, en 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale la función evaluada en 1. Ahora le voy a sumar algo. Digamos que le voy a sumar 2 unidades. Entonces, le sumé 2 unidades. 1 más 2. ¿Listo? Entonces, a 1 le voy a sumar, porque estoy partiendo desde este, lo que le sumé, que en este caso son 2. ¿Cierto? Entonces, para saber cuánto mide la función, pues yo evalúo la función en esto, o sea, en 1 más 2. En este caso sería, ¿cuánto vale este? Pues vale 3. ¿Y cuánto vale este? Evaluar la función en 3, pues me da 9. Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan este de acá. Ay. Pero me quedó grande. Esto de acá. Yo la evalúo en un valor de X, me invento un valor para X y la evalúo en ese valor de X. Después le sumo algo, lo que yo quiera, y la evalúo en el valor de ese X original más lo que yo le sumé. Eso es lo que ocurre más o menos acá. A ver si me hago entender. Eso es más o menos lo que ocurre acá. Primero la evalúo en un valor cualquiera, que es en el valor X. ¿Y cuánto va a valer la función ahí? Pues evaluarla en el valor que yo escogí, en ese X, dependiendo de la función. En esa que era X al cuadrado, pues es reemplazar X por X en la función de X al cuadrado, pero pues no todas las funciones son así, puede ser cualquier función. Ahora, yo le sumo algo, sea lo que sea, lo voy a llamar H. Entonces este punto de aquí va a ser este X más este H, que fue lo que le sumé. Y cuando yo la evalúe en la función, pues va a ser evaluarlo en la función, pero para este valor, X más H. Y esos son los dos valores que yo tengo acá. Entonces yo puedo en una tablita tener 2 puntos. Para X, para X y Y, yo puedo tener un valor X y un valor f de X. Y después cuando yo le sume algo, pues va a ser X más H, y el valor de Y va a ser evaluar la función en ese X más H. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo tengo dos valores de 2 puntos, este de acá y este de acá. Y a uno de esos yo lo voy a llamar mi punto 1 y al otro punto lo voy a llamar el punto 2. Y voy a calcular su pendiente, porque yo puedo calcular la pendiente de esta línea azul. Yo puedo calcular la pendiente de esta lineecita azul. ¿Listo? Entonces voy a calcular la pendiente de esa línea azul utilizando la fórmula de la pendiente. Acuérdense que era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí se acuerdan de esa de acá? Esa que habíamos hecho por aquí. Sí, señor. Esa que habíamos hecho acá. Por acá, por acá. Tun, 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 tun. Esta de acá. Entonces, utilizando esta fórmula, yo ya tengo 2 puntos. Los puntos están bien raros, pero son lo que yo les decía. Uno es el punto X, f de X. Y el otro va a ser el punto X más H. Y el otro será f de X más H. Entonces, yo lo que hago es reemplazar. Y me da esta formulita de acá. ¿Listo? Esa es la pendiente de esta recta azul. ¿De qué va a depender? Pues de cuál sea la función y de cuál sean los puntos X que yo escoja. Pero esto es una fórmula en general de cualquier recta secante que yo tenga acá. ¿Listo? Acuérdense que una recta secante es una recta que corta a mi gráfica en 2 puntos. En este de acá y en este de acá. Pero Newton y Leibniz, que fueron los creadores de esta vaina del cálculo diferencial, estaban no preocupados por encontrar rectas secantes, porque ellos ya sabían encontrar rectas secantes de esta manera, sino por encontrar rectas tangentes. ¿Ustedes qué creen que hicieron ellos para convertir esa recta secante en una recta tangente? ¿Qué podrían hacer? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué podríamos hacer nosotros para, o si no la encuentro exactamente la recta tangente, por ejemplo, si yo quiero la recta tangente aquí en este punto rojo,
¿Qué podría yo hacer con esos valores que yo tengo ahí en pantalla para que la recta tangente se aparezca más? Para que sea más parecida a una recta tangente que esta, porque esta, mire que esta corta en 2 puntos lejanos. Una recta tangente, ¿cómo sería? ¿Qué podría hacer yo con eso? Eh, dejarla sobre la curva, ¿cierto? Ponerla Dejarla sobre la que no lo escuché, es que se le fue la voz. sobre la No, curva no lo, para que ya no lo estoy no escuchando. ¿El problema me será mío o será... quede secante, sino me quede cruz. ¿Los compañeros sí lo escucharon bien? Soy yo. Para bien. No, señor. Problema de Ah, bueno. Profe, pues yo creo que lo que hay que hacer es aproximar los puntos. Acercarlo, ¿cierto? Sí, Entonces, si yo acercarlos. acerco este punto acá, a ver, si yo llevo este puntico acá, este que está aquí, lo acerco un poquitico más, lo pongo por acá, pues esta recta pues es más parecida a la secante que la anterior. Porque, por ejemplo, si está más lejos, pues no se acerca mucho a la secante. Pero si yo acerco esos puntos, pues la cosa se parece más a la secante que yo quiero mirar ahí. Si yo acerco esos puntos, ¿cuál valor de ahí va a cambiar? ¿Cuál de los valores que están aquí cambiaría si yo acerco esos puntos? El valor H El H. valor H. ¿Y qué le va a pasar a ese H? va a Va a tender a cero. disminuir, ¿no? Va a disminuir. Entonces, entre más pequeñito yo haga H, cada vez que yo haga más pequeñito H, pues esta recta, entre más chiquitico sea H, por ejemplo, si yo pongo H por acá, o sea, si mi H mide, por ejemplo, 0.01 milímetros, por decir algo, si estoy hablando de metros, pues entonces H va a quedar como por acá, el otro X más H va a quedar por acá, y esa vaina casi que va a ser la tangente. Pero yo sé que mis números reales me permiten acercarme aún más. Y si yo hago que ese H sea supremamente chiquitico, que sea 0.0000001, pues ese otro punto va a quedar casi que aquí encima, por acá. Y entonces cuando yo pase esa vaina, yo puedo decir, no, eso ya casi, esa ya es la recta tangente. Pero yo puedo hacer que ese H sea 0.0000000, unos 1000 ceros, y ahí sí ponerle un 1, pues mucho más cerquita aún. Entonces, si nosotros utilizamos lo que vimos la vez pasada, que son los límites, yo puedo escribir esta expresión de esta manera. Yo puedo hacer que ese h se acerque infinitamente al valor 0, que es el que me interesa. Entonces, vean. Ah, bueno, pues esta función, cuando yo haga esta función, miren que este x se va con este x de acá, ¿no? Y queda así, ¿no? La pendiente queda así, de esta manera. F de x más h menos fx de h. ¿Cierto? Pero eso es simple algebrita de esta de aquí arriba, ¿no? Profe, una pregunta, ¿cómo se realiza esa, bueno, lo que usted está explicando en este momento, la f de x más h menos f, ¿cómo es? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo la podemos utilizar Ah, no, es que para poder, bueno, es decir, yo no les estoy mostrando algo que ustedes deban replicar, porque esto que les estoy mostrando simplemente es explicarles de dónde surgió la idea. Ya ahorita ya vamos a mirar cuál es el uso de esto, pero yo les estoy mostrando de dónde les surgió la idea a estos dos genios, o sea, cuál fue la explicación para crear la derivada. Para ellos, ¿qué es la derivada? Ellos, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de, pues, uno, cómo haya una recta tangente, secante, y si yo soy capaz de hacer este h supremamente pequeñito, pues entonces voy a venir encontrando la recta tangente. Recuerden que la pendiente de este de acá, que la pendiente de esta recta secante era esta, ¿cierto? M es igual a f de x sí, más h menos f de x sobre x más h menos x. Eso es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí haciendo algebrita, este x se va con este menos x y me queda f de x más h menos f de x sobre h. Simplemente quité esta x pues porque las dos son opuestas y se van. Y me quedó esta. Entonces la pendiente de una recta secante está dada por esto, la secante. No estoy hablando de la tangente. Ahora, si yo hago este h, este de acá y este de acá, supremamente chiquitico, si lo hago tender a 0, pues voy a terminar encontrando la recta tangente. Y eso es lo que sigue acá. Ya les muestro.
Entonces, si yo soy capaz de hacer un límite donde h tienda a 0, de eso que yo encontré aquí arriba, pues yo voy a encontrar la pendiente, pero ahora ¿de qué recta? Ya no es de la secante, sino de cuál recta. De la tangente. De la tangente. Esta es la pendiente de la recta tangente. Y a esa pendiente de la recta tangente le vamos a poner el nombre de derivada. ¿Listo? Así, con esta formulita encontramos derivadas de funciones. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a mirar cómo aplicamos esta formulita. ¿Listo? Pero yo quiero que entiendan de dónde salió. Yo estoy convirtiendo una recta secante en una recta tangente cuando hago esto. Cuando hago que CH se vuelva muy chiquitico. Cuando hago que CH se acerque a 0. Cuando el límite sea de 0 de esa función. Entonces ahí encuentro yo rectas tangentes. Y entonces esas rectas tangentes me van a describir muchas cosas, entre ellas el cambio de las funciones. Pero vamos a mirar ya ejemplos de cómo lo uso. Esto simplemente era para contarles a ustedes de dónde salía. Ahora les voy a contar cómo lo empiezo a usar. Entonces, por ejemplo, vamos a devolvernos aquí. Esperen, Acuérdense de esa fórmula. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Acuérdense de esa fórmula, que esa es la fórmula para calcular derivadas. Ustedes van a calcular unas poquitas derivadas con esta fórmula. Y después ya las van a calcular a partir de unas tablas. ¿A qué me refiero? Uno va a encontrar unas tablas de derivadas que le van a decir la derivada de tal función es esta, la derivada de tal función es esta, la derivada de tal función es esta. Pero todas esas tablas se construyeron a partir de esta definición. ¿Listo? A partir de esta definición se construyeron todas esas tablas. Entonces, vámonos para acá. Y yo les muestro cómo pero la voy a copiar primero, para que no nos olvidemos nunca de esta formulita. Esta es la que vamos a usar para todo lado. Añadir a página nueva. Listo, la voy a dejar por acá. ¿Listo? Entonces, yo quiero encontrar la función derivada de una función cualquiera. Por ejemplo, de mi función f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo. Yo quiero encontrar la función derivada de esta. Entonces, para encontrar la función derivada, yo lo que tengo que hacer es esta operación que está acá. Yo tengo algunos valores, miren que yo ya tengo f de x, véanla, ya está, f de x, ¿cierto? Pero yo no tengo cuánto vale f de x más h. Pues lo construyo. Si f de x es x al cuadrado, f de x más h, ¿a qué sería igual? Ya no pongo aquí dentro de mi función x, sino pongo x más h y la reemplazo aquí. ¿Cómo me quedaría? X más h más 2. X más h al cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Listo? Ese es f de x más h. Listo. Eso es. Entonces ya tengo este valor, ya tengo este valor, y pues h es mi variable. Entonces ahí no tengo por qué reemplazarlo. X más h al cuadrado, que es igual, acordémonos de ese producto notable. XH más h al cuadrado. Es como, perdón, esto es una b, ¿no? X al cuadrado X al cuadrado más 2XH más 2xh más h al cuadrado. más h al cuadrado. ¿Listo? Esto es igual a f de x más h. ¿Cierto? Ya sabemos cuánto vale f de x más h. Ya sabemos cuánto vale f de x. Ahora vamos a proceder a reemplazar acá, en mi fórmula de la derivada. Entonces voy a irme a otra página. Acuérdense en que es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto que estoy encontrando acá va a ser mi derivada. Listo. Entonces, esto va a ser igual al límite. Yo no puedo quitar la palabra límite hasta que calcule el límite. Límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de x más h? ¿Cuánto fue que me dio? ¿Se acuerdan? X al cuadrado más 2XH De x al cuadrado más 2xh. más H al cuadrado. Más h al cuadrado. Menos, ¿y f de x cuánto vale?
X al cuadrado. X a la al 2. cuadrado, sí, señor. Sobre h. ¿Listo? H es mi variable, no tengo por qué reemplazarla. Esa es la que después voy a hacer tender a 0. Ahora, vean que este menos x al cuadrado se va a ir con este x al cuadrado. Ojo, porque hay veces esta expresión tiene muchos términos. Entonces este menos le va a cambiar el signo a todo lo que haya allá adentro, ¿no? Y eso me va a permitir eliminar un montonón de cosas aquí adentro, entre estos dos paréntesis, ¿listo? Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado sobre h, ¿cierto? Que se fueron esos x cuadrados. Listo, reemplacemos h por 0. ¿Qué nos da? 2x más h al cuadrado. ¿Más h? O sea, No, más reemplazar, h al porque cuadrado. acuérdense que cuando nosotros hallamos límites, lo que hacemos es reemplazar la h por el 0 y mirar cuánto nos da. Si todas las h's quedan en 0, pues quedaría Sí, solo 2x. acuérdese que aquí hay una multiplicación entre esta x y esta h. Pero ahí no se sustituye, o sea, ahí no Sería rompe. 0. 2 por x y por 0, ¿cuánto me da? Porque h está, 0. aquí esto me 0. da 0. ¿Y h al cuadrado cuánto me da? 0. Pero, 0. ¿Y este h cuánto me da? 0. 0. Entonces esto me va a dar 0 sobre 0. ¿Se acuerdan cuando nos daba un límite de esos qué pasaba? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Ese tocaba. límite Es una existe o no existe? indeterminación. Ujú, ¿Ese límite existe o no existe? existe. Sí existe. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Pues nos tocaba empezar a mirar cómo factorizábamos, cómo hacíamos algún truquito ahí para poder simplificar algo y para poder quitar esa indeterminación, ¿cierto? Entonces, aquí como siempre, usualmente lo que uno hace es factorizar. Entonces, voy a quitar esto. Chu. En la parte de arriba, ¿ven algo que podemos factorizar? ¿Ven algo que podemos factorizar? Recuerden que Las h's que están multiplicando. claro, ahí hay factor común h. H factor común d. ¿Qué me quedaría aquí? 2x. 2x más. Y usted sacó una h. ¿Cuántas le quedaron? Una 1. sola h. H. ¿Listo? Sobre h. Entonces, esta h la cancela con esta h. Voy a seguir por acá. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. ¿Cierto? Ahí todavía no he hecho el límite. Y como ya simplifiqué, muy seguramente ahora sí puedo hacer mi límite. Reemplacen por 0. ¿Cuánto me dio? Reemplacen h por 0. Y el resultado es 2x. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi función f de x es igual a x al cuadrado, su función derivada, que se escribe así, f' de x, va a ser 2x. ¿Listo? Entonces, esta función me describe cómo cambia esta. Esta función me va a decir siempre la pendiente de la recta tangente de esta función. Entonces se los voy a mostrar. Pónganle cuidado. Aquí en GeoGebra. Aquí tengo la función x al cuadrado. ¿Sí la ven? Entonces yo voy a poner una recta tangente aquí a esto. Ahí me salí sin querer. Ah, esperen que me hice bola. ¿Sí están viendo mi pantalla o la dejé compartir? Sí lo vemos, profe. No, Listo. ahí se ve, profe. Ya volví. Esta es la función f de x. Nosotros sabemos que la función f de x es x al cuadrado. Y encontré que su función derivada era 2x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo quiera hallar la pendiente de la recta tangente, voy a poner un punto aquí sobre esta recta, sobre esta función, por ejemplo, el punto A, y yo voy a trazar una tangente ahí en ese punto. Venga, a ver cómo le hago.
Yo sabía hacer esto en GeoGebra, ya se me olvidó. Punto, intersección. ¿Será que esto es por acá? Una recta. No, se me olvidó cómo se hace en GeoGebra. Para trazar rectas tangentes, eso se puede por aquí. No en herramientas básicas. Punto en objeto. Extremos raíces. Bueno, se me olvidó cómo se hace en GeoGebra. Pero. Ay, ahora 15. Y igual a X al cuadrado. Se lo hago en el clásico porque este nuevo me quedó grande. Y igual a X Ojalá, sí. cuadrado. Listo. Entonces yo puedo poner un punto aquí en GeoGebra, punto cualquiera, en la gráfica, ¿no? Mire que este punto lo puse de tal forma para que yo lo pueda mover sobre la gráfica, no se me va a mover de X al cuadrado. Cada uno de los valores, por ejemplo, si yo lo tengo aquí, está en un punto donde vale 2, 4, porque conserva la relación. El valor de el de aquí va a ser el cuadrado de este. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí en 1.74, 3,03 va a ser el cuadrado de 1,74. Ahora aquí sí voy a poner rectas tangentes. Este sí me deja. Tangentes, mírela, tan chévere. Entonces, tangente que pase por este punto. Selecciona punto, recta y luego circunferencia cónica o función. Ah, ya me acordé. Selecciona el punto y después la función. Entonces, miren, me dio esta recta de acá. Y si yo muevo este punto, pues él se va a mover con su tangente, ¿cierto? Esa recta que aparece ahí va a tener la característica que su pendiente siempre va a depender del valor de X. Y nosotros ya encontramos cuál era ese valor de esa función. Sabíamos que era Y igual a 2X. Entonces, si por ejemplo, el punto vale 5, ¿cuál será la pendiente de esa recta? Si el punto en X vale 5, ¿cuál será la pendiente de esta recta? ¿Cuál creen que sea? Si el punto vale 1, vámonos aquí al punto X cuando X vale 1, acá. ¿Cuál será la pendiente de esa ¿Sería recta? 10, profe? Si fuera 5, valdría 10, ¿cierto? Porque es 2 veces el valor de X. Mira que lo puse en 1, para no irme todavía hasta allá. Bueno, realmente lo puse en 1, entonces su pendiente cuando X vale 1 va a ser el doble, va a ser 2. Y vean que más o menos la pendiente de esta recta es 2. Me muevo 1 en X y subo 2 en Y. Es algo que yo puedo aquí más o menos analizar. 1 en X y subo 2 en Y. Eso es una pendiente 2. Si, por ejemplo, yo la pongo aquí en 2, pues ¿cuál sería su pendiente de la recta acá? 4. 4. Profe. Y miren que eso es lo que ocurre. Yo me voy a coger un valor aquí cualquiera. Por ejemplo, desde de aquí y acá. Vean que por 1 de X, ¿cuánto subo en Y? Efectivamente me forma la fracción. Por X me muevo 1 y por Y me muevo 4. Por 1 de X subo 4 en Y para llegar a otro valor de la recta. Pero pues yo podría haberlo hecho aquí, ¿no? 1 en X, 4 en Y. O aquí 1 en X y 4 en Y. Por aquí arriba voy a llegar. Entonces las rectas tangentes a esta parábola, X al cuadrado, siempre van a tener la pendiente Y igual a 2X. Siempre, siempre, siempre.
una de las ventajas de uno conocer de conocer todas las pendientes de las rectas tangentes a una función, es que yo puedo utilizar ese hecho para averiguar el punto máximo o mínimo de una función. En este caso aquí es el punto mínimo de esta función. Voy a cambiarle el colorcito a esta para que la vean diferente, que si no sigo... Esperen, para que no me confunda. A ver si puedo. Configuración, cambiarle el color a esta vaina para que lo veamos diferente. No, el punto no. Era usted. A la función es que le quiero cambiar el color. Listo. Entonces vean, si yo conozco, yo sé cuál es el punto más bajo, cuál va a ser la pendiente de esa recta tangente. ¿Cuál es esa inclinación? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Recuerden que negativa es cuando va así, que positiva es cuando va para arriba. Entonces, De Posi- cero. La positiva, pendiente ¿no? de esa es... Alguien me dijo positiva, o sea, ¿usted cree que la tangente, el que me dijo positiva, cree que la tangente de esta recta, de este Va punto, para arriba, va ¿no? para arriba? Sí, Porque es ¿no? que si va para arriba no es una tangente. Véala y verá. Voy a mover esa recta tangente, voy a ok. mover esa recta tangente al punto cero. Mírenla, 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 mírenla. Y usted me dice si aquí en el punto cero va para arriba. ¿Va para arriba aquí? No, profe, va para abajo. Sí, está bajando. Voy a voy a cambiarle el color a esta recta tangente. Voy a cambiarle el color a la recta. La voy a poner azulita. Para que usted me diga si va para abajo. Ay, pero no. Que no es al punto. A la recta. Listo, la recta es azul, véala ahí. Esa es mi recta tangente. Cuando yo llegue a mi punto A, aquí en toda la mitad, ¿esa recta azul va para abajo? Ir para abajo es Pues ir así. Ir para arriba es ir así. Cuando está en el punto aquí, en el más chiquito, ¿va para abajo o va para arriba? no, es Va- no. intermedio. Es intermedio. Totalmente Y si yo le tengo horizontal. que dar un valor, un número, ¿qué número le doy? Cero. Cero, Cero. ¿no? Cero. Entonces, una de las ventajas es que si yo conozco todas las rectas tangentes, la recta donde la pendiente es cero me va a dar los valores mínimos o máximos de la función, porque esta función como tal no tiene valores mínimos, pero sí, no tiene valores máximos. Pero si yo tuviera una vaina así, pues cuando la pendiente valga cero, me va a dar el valor máximo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las derivadas. Y es una de las ventajas que vamos a encontrar después. ¿Listo? Entonces, muchachos, más o menos eso es la introducción de cómo uno calcula derivadas. Echémosle una mirada al libro a ver del libro que no se entendió. A ver qué podemos hablar del libro. Entonces, el libro yo lo tengo por acá. ¿Dónde es que está acá? No. ¿Dónde es que está ese libro, hijo de mi chica? Ah, este es acá. Aquí. Listo. Entonces, miren, aquí está la formulita. ¿Cierto? Esa es la formulita. Se nota la derivada de una función. Se saca haciendo esta fórmula y haciendo el límite. Aquí ya hay ejemplos. Miren los ejemplitos. Miren los ejemplitos de lo que yo les acabé de explicar. Supongan que mi función original es esta. 13x menos 6. Entonces, lo primero que yo hago es encontrar cuánto vale todo esto. Empiezo a reemplazar y hallo todo esto. Entonces, primero encuentro cuánto vale f de 4 más h menos e. Ah, bueno, es que aquí ya de una vez le dan en el valor f de 4. Pero yo puedo hacerlo en general. Pero hago el que sigue más bien, que está en general y no en específico. Ay, lo siento, lo siento. Me fui mucho. Entonces, aquí abajito, no allá arriba.
esperen, lo siento. A ver, aquí está. Entonces miremos este puntico acá. Si f de x es igual a x a la 3 más 7x, encuentre f' de x, o sea, encuentre la derivada. Entonces vamos a hallar la derivada, ¿cómo? Pues con esta formulita. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Lo primero que yo tengo que encontrar es cuánto vale f de x más h. Yo tengo que encontrar cuánto vale esto, f de x más h. Si yo sé que f de x es igual a x a la 3 más 7x, pues f de x más h, pues yo lo que hago es reemplazar cada x por x más h. Me quedaría x más h a la 3 más 7 por x más h. ¿Cierto? Y pues aquí me toca hacer un cubo. El cubo de esta vaina pues da todo esto. Véanlo. Eso es lo que da todo eso. ¿Ustedes sí se acuerdan cómo se hacen esos cubos? ¿Cuánto Pues hago ese aquí? 3 de dónde sale. ¿Cuál, el 3? Pues es que es de la función original, véala. Me dicen, esta es mi función original, x más 3, x a la 3 más 7x, pues encuéntrele la derivada. Venga, lo hacemos allá paso a paso. Vamos a hacerla paso a paso. Lo voy a cortar y lo hacemos paso a paso. Ay, espere. Hacerlo paso a paso para que no nos perdamos entonces. En una hoja nueva. Listo. Si mi función original es x a la 3 más 7x, encuentre su derivada. Antes de arrancar con eso, yo quiero saber si ustedes saben cómo hacer esto. A más b elevado a la 3. ¿Saben cuánto da eso? Porque eso es importante, porque si hay cubos, hay a la 4, hay a la 5, pues nos toca hacer eso de ahí. ¿Ustedes han oído hablar del No, triángulo de profe. Pascal? El triángulo de Pascal se construye de la siguiente manera. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. La suma de estos dos, ¿cuánto me da? 2. 2. Ay, qué feo me quedó ese 2. Y aquí vuelvo y coloco un 1. Aquí vuelvo y coloco un 1. La suma de estos dos. 4. De estos dos. 3. 3. La suma de estos dos. 3, 3. Y vuelvo y coloco un 1 aquí abajo. Y aquí sigo. 1. La suma de estos dos. 4, 4. La suma de estos dos. 6, La 6. suma de estos dos. 4. 4 y aquí 1. Y yo puedo seguir haciendo ese triángulo de ahí para abajo, todo lo que yo quiera. 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Y ese triángulo tiene varios pisos. Supongamos que este es el piso 0, que este es el piso 1, que este es el piso 2, que este es el piso 3, que este es el piso 4, que este es el piso 5, que este es el piso 6. Y esos pisos, muchachos, me van a indicar los coeficientes de esta expresión. Los coeficientes son los numeritos que me van a salir. ¿Aquí qué piso es? El piso 3. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes de esa expresión? Los numeritos. En el piso 3, ¿cuáles son? 1, 1, 3, 3, 3 y 1. 1. ¿Listo? Entonces me van a dar 4 expresiones. La primera expresión tendrá este coeficiente, la segunda tendrá este, la tercera tendrá este y la cuarta tendrá este coeficiente. ¿Listo? Voy a borrar el triangulito de Pascal, pero yo creo que ustedes, si no se acuerdan cómo se hace, es fácil de hacer. Si no se acuerdan cómo se hace, lo pueden buscar por internet, no hay lío. Es la que nos va a dar los coeficientes de todo esto. Ahora,
vamos a ponerle las variables, porque estos son variables. Entonces, esta primera variable se la vamos a poner con el máximo exponente que hay. A elevado a la ¿qué? ¿Cuál es el Un máximo cubo. exponente? En la que sigue se la ponemos, le vamos a bajar una. A elevado a la ¿qué? Al cuadrado. Y este le vamos a bajar otra. A la 1. 3A A la una. Y este quedará con A elevado a la ¿qué? a la 0. Listo. Y ahora vamos a arrancar de aquí para allá, pero con el B. B elevado a la ¿qué? Espera que esto me quedó muy pegado. Ya vuelvo y lo hago. Me quedó muy pegadito y se me pueden confundir. Ya vuelvo y lo escribo. Los coeficientes serán 1, 3, 3 y 1. Y arranco. A la 3, A la 2, A la 1, A la 0. Y arranco con la otra de aquí para allá. Entonces este va a ser B a la ¿qué? Al cubo. B a la 3. Este, B al cuadrado. B al cuadrado. Este, B a la 1. a la 1. Y este, B a la 0. B a la 0. ¿Listo? Cuando aquí en la mitad hay un más, yo lleno esto de máses sin problema. ¿Listo? Cuando aquí en la mitad hay un menos, voy a empezar más, menos, más, menos, más, menos, y así alternado. Entonces, el primero va a tener un más, el que sigue un menos, después un más, un menos. Cuando aquí en la mitad hay un menos. ¿Listo? Esa es la manera en que ustedes pueden resolver cualquier potencia, pero cualquiera es cualquiera. Ahora vamos a hacer algunos análisis de eso que me dio ahí. Este B a la 0, ¿cuánto da? Un número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces, A a la 3 multiplicado por 1 y multiplicado por 1, ¿cuánto me da? 1 a la 3. Y 1 por A a la 3, ¿cuánto da? A A la la 3. 3. A a la 3 quedó este. Más. ¿Esto cómo quedó? Este aquí. ¿Le puedo hacer algo? 3A2. 3A a la 2. B B. a B. Dejemos el 1, no lo pongamos. Más. Díctame, por favor. 3A B al cuadrado. B al cuadrado. Más. B a la 3. B a la 3. Listo, ya. Este es el resultado de esta potencia. ¿Listo? De esto, de A más B a la 3, es esto. Ustedes podrían hacer el A más B elevado a la 10. Hacen su triangulito de Pascal. Saben cuáles son los coeficientes que le salen ahí. Si es A elevado a la 3, pues van a aparecer 4 coeficientes. Si es A elevado a la... aparecen más, ahí van apareciendo más. ¿Listo? Va apareciendo siempre uno más. Pero ya sabemos hacer esto, ¿no? Entonces el primer coeficiente es 1, 3, 3, 1. Y vamos disminuyendo A a la 3, A a la 2, A a la 1 y aquí no ponemos A. Y aquí empieza, no ponemos B, B a la 1, B a la 2 y B a la 3. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a utilizar ahorita acá. Por eso me paré a enseñárselos porque lo vamos a utilizar acá. Vamos a ver si lo podemos poner en práctica acá. Entonces, vamos a utilizar la definición de derivada. Acuérdense que si yo tengo f de x, f' de x, que es la derivada, va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de... Esto es un 0, ¿no? Qué feo se ve. Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Yo ya sé cuánto vale f de x, véanla. ¿Cierto? Me toca averiguar cuánto vale f de x más h. Lo voy a hacer en otra hojita. Si f de x es igual a... ¿Cuánto era que valía f de x? Ya se me olvidó. X a la 3 más 7x. X a la 3 más 7x. Pues f de x más h, ¿a qué va a ser igual? Todas las x que ustedes encuentren acá, reemplácenlas por x más h. ¿Cuánto me va a quedar?
X a la X más 3 X, Q más 7 por X más H. Espere, entonces, esta X, ¿por quién la voy a reemplazar? Por por X más X H. más H, Listo, ya la reemplacé. ¿Y a qué la elevo? al Al cubo. cubo. Listo, más 7 multiplicado por quién? X X más más H. H. Listo. Ahora, si hago el cubo de esto, ¿cómo me va a quedar? Ya sabemos hacer cubos. X al cubo X al cubo, más 3X cuadrado por H sí señor. más 3X por H al cuadrado Muy bien, más H al cubo. al cubo. Más 7 por X 7X. 7X. y 7 por H. 7H. Entonces, esta expresión, todo este larguerote, es lo que vale f de x más h. Todo ese larguero, mire, x a la 3 más 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h a la 3 más 7x más 7h. Ese es todo el larguero que vale x más h. Entonces me toca escribirlo, porque si yo lo voy a reemplazar acá, pues lo reemplazo. Entonces esto va a ser igual, voy a empezar desde acá porque eso va a salir más largo. Ahí. Esto es igual a límite cuando h tiende a 0 de, entonces esa vaina ¿cómo fue que quedó? Ya me olvidó. X a la 3 más 3x al cuadrado h, x a la 3 más 3x al cuadrado h más 3xh cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Más Señor. h a la 3, ¿será? Sí, señor. Más h a la 3. Ahí hasta ahora voy en este pedacito, ¿no? Más 7X y 7H. Más 7x más 7h, ¿cierto? Más 7x más 7h. Eso es esto, ¿cierto? Menos ¿qué? F de x. ¿Y f de x cuánto es? X al cubo más 7X. Sobre h. Listo, entonces este menos le va a cambiar el signo a este y a este. Entonces va a quedar x a la 3 negativo y va a quedar 7x negativo. ¿Con cuáles los puedo cancelar? Con X al cubo positivo Con y este, ¿cierto? 7X. Ujú. Y con este, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó? Límite, cuando h tiende a 0, de 3x al cuadrado h más 3xh cuadrado más h a la 3 más 7h sobre h. Y ahora yo puedo hacer ese límite. Si reemplazo h por 0, ¿qué me da? ¿Qué pasaría si reemplazo 0. h por 0? Sería 1, ¿no? ¿Por qué 1? Ah, no, mentiras. Sería ¿Qué? 0. Me queda otra vez 0 Ah, sobre 0. 0, muchachos, ¿cierto? 0 Esa sobre es su 0. terminación. Entonces, aquí, en todos estos, el truco es el mismo. Entonces, hay que factorizar. Miren que todos tienen h, y h, entonces yo puedo factorizar esa h. Entonces, me quedaría algo como h factor de 3x cuadrado más 3x. Espera que eso no me va a caber ahí. Tengo que copiarlo por aquí arriba. Esperen a ver. Yo lo copio porque si no, nos volvemos bolas. En una nueva página. Dejémoslo por acá arriba. Vamos acá, ¿cierto? Entonces, voy a hacer límite cuando h tiende a 0 y factorizo. Saco el factor como un h. Si saqué una h aquí, ¿qué me quedó? Díctenme, por favor. 3X al cuadrado, Más, si saqué una h, ¿qué me quedó aquí? 3XH, Si saqué una x, ¿qué me quedó? Una h, ¿qué me quedó aquí? H al cuadrado, Si saqué una h, ¿qué me quedó aquí? 7. Más 7, ¿cierto? Sobre una h. Las puedo simplificar y me queda límite
cuando h tiende a 0, como esto se fue, me quedó 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado más 7. Y ahora sí pueden hacer su límite. Reemplacen las h por 0. ¿Y qué les queda? O sea, f' 3x al de cuadrado x más 7. va a ser igual a 3x al cuadrado más 7. Porque esta vaina se fue a 0 y esta vaina me dio 0 y me quedaron estos dos. Y esto, muchachos, es la derivada de nuestra función original, que era x a la 3 más 7x. ¿Listo? Entonces devolvámonos al libro para que vean. Todo lo que dice ahí fue todo lo que nosotros hicimos. Véanlo por ahí, si lo ven. Entonces, eso es lo que está acá. Pero pues es que los libros no tienen la costumbre de hacerlo paso a paso como uno sí lo hace. Ahí está. Aquí está el cubo más esto. Aquí ya hicieron las operaciones, hicieron al cubo y restaron. Aquí sacaron el factor común h, lo eliminaron y quedó esto. Y al hacerle el límite, pues quedó 3x al cuadrado más 7. Y entonces, muchachos, esa es la idea inicial del cálculo de derivadas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? De mi parte no, profe. Esa es la idea inicial. Yo no espero, y uno nunca espera, que los estudiantes todas las derivadas las calculen de esta manera. Esta es la manera inicial, o sea, es bueno que ustedes sepan de dónde viene. Ya después ustedes no van a calcular la derivada haciendo todos estos procesos. Ustedes después ya van a encontrar algo que se llaman los teoremas de las derivadas, y se los voy a mostrar. A ver, voy a llegar por acá, por acá. Esto es el 2, 2. Y voy a llegar a lo que se llaman las reglas para encontrar derivadas. A partir de mi definición, a partir de lo que sé que del límite cuando f de x más h menos f de x sobre h, y evaluando el límite, yo puedo encontrar unas reglas. Y las reglas son las siguientes. No es mi interés que ustedes sean unos duros demostrando estas reglas, sino que las conozcan. Por ejemplo, si me dicen que mi función f de x es igual a k, una constante, entonces su derivada, ¿a qué va a ser igual? La derivada de una constante, ¿a qué es igual? Entonces, si yo tengo la A función 0. f de x igual a 3, pues su derivada, ¿a qué va a ser igual? ¿A cómo? ¿A cómo ya dijeron? A, F de 0. A 0. Entonces A la 0. derivada de cualquier numerito siempre va a dar 0. Siempre. ¿Listo? La derivada de cualquier número siempre va a dar 0. Cualquier número positivo, negativo, irracional, racional, fracción, decimal, lo que quieran. Y eso se puede demostrar a partir, pues, de la definición, ¿no? Miren que ahí lo están haciendo en el libro. Entonces, si usted es curioso, échele una mirada. Oiga, venga, ¿y por qué ocurre? Ah, vea que sí. Pero entonces usted ve esto una vez y usted en su vida lo vuelve a ver, a no ser que usted sea profesor de matemáticas o matemático. Pero usted como ingeniero sí necesita saber que la derivada de una función constante es 0. Y lo necesita de aquí para allá. ¿Listo? Entonces esta es una primera norma que usted tiene que saberse y que se necesita saber por lo menos como hasta noveno semestre. Que la derivada de un numerito, de una constante, siempre va a ser 0. Y eso lo va a utilizar muchísimo. Miremos más reglas. Vamos bajando y miramos más reglas. Y ahorita, si quieren, yo les paso un documento donde está el resumen de las reglas. Pero vayamos mirando. Entonces, derivada de la función identidad. Si f de x es igual a x, pues su derivada, ¿a qué va a ser igual? A 1. Listo. Ahora miren esta que es la que más utiliza, la regla de la potencia. Si f de x es igual a x a la n, ¿cuál va a ser su derivada? Miren la definición acá, a ver si la pueden entender y yo les pongo ahorita una a ver si la pueden hacer. Miren lo que hace uno. Si la función es x a la n, su derivada, ¿a qué va a ser igual? Se baja la exponencial y se resta la exponencial. Y al exponente le resto 1, exactamente. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo, a ver. Entonces, digamos si tenemos que f de x es igual a x a la 316, la derivada de esta función, de esta, ¿a qué va a ser igual?
Díctenme, porfa. Sería 3x a la 15. A la 15, a la 15. Esto es 316, ¿no? Volvamos al libro. Ah, Miren es lo que que hacemos. Si esta es su exponente, es n. Ese n igualito a como estaba allá arriba, lo bajo y lo paso a multiplicar. Aquí, lo ¿cuál era igual. mi n? 316, entonces Entonces, sería ese 316 igualito lo bajo y lo pongo a multiplicar. ¿Y lo multiplico a quién? ¿Por quién? Por Esto es X. por Por x 315. elevado Por a la X ¿qué? 315. A la 315. 315. Lo que hago es a este restarle 1. Pero este igualito lo bajo aquí a multiplicar. ¿Listo? Eso es lo que, esa es una de las más usadas. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos x al cuadrado, su derivada que era bajar este 2 y nos daba 2x, ¿se acuerda? Y este me quedó aquí a la 1. Ese fue un ejemplo que hicimos, pero ya con la regla pues es más fácil. La derivada de x al cuadrado pues es 2x. Bueno, entonces es la regla de la potencia. Regla de un múltiplo constante. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que si yo tengo un numerito, se las voy a poner de una vez aquí. Si yo tengo una función f de x, por ejemplo, igual a 5x a la 10, su derivada, ¿qué va a ser igual? Usted por ahora se va a olvidar de este 5 y lo voy a volver a dejar acá multiplicando. Y a este le hago lo que yo hacía la vez pasada. Entonces, ¿qué hacía con este 10? En el anterior que vimos, ¿qué hago con este 10? resta, Lo ¿no? multiplico por el Lo 5. bajo a multiplicar acá. Eso. Entonces, de una vez lo bajo a multiplicar acá por 10. ¿Cierto? Me va a multiplicar este 5. X a la que me queda, X a la 9. A la a la 9. 9. Entonces esto me queda 50 x a la 9. Ustedes después con el tiempo van a hacer eso automático. 10 por 5, 50. No van a ponerse a hacer estos pasos, sino de una vez lo multiplican por este numerito. ¿Listo? Sigamos mirando aquí cositas. Bueno, y aquí están las demostraciones, ¿no? Aquí están las demostraciones de eso porque ocurre. Hay algunas demostraciones mucho más complejas que las otras. Por ejemplo, aquí, la demostración de la que vimos aquí ahorita, pues si ustedes quieren echarle la cabeza, si quieren revisarlo, no hay problema. Pero a mí lo que me interesa es que las apliquen, más que las demostraciones. Bueno, sigamos bajando. Tun, 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 tun. Regla para la suma. Aquí esta es muy fácil. Me dice que si estamos sumando dos cosas, pues la derivada de esa suma va a ser la suma de las dos derivadas. Eso dicho de otra manera, venga a ver. Si yo tengo una función, por ejemplo, f de x es igual a... Esperen un momentico. F de x es igual a 5x a la 3 menos 6x a la 4 más 7x a la 100. Si yo quiero sacarle la derivada a todo eso, yo debería poderle sacar la derivada a esto por pedacitos. Y lo que hago es escribirlo ahí sumándose. Entonces, ¿cuál es la derivada de este? 5 por 3 al X De cuadrado. una vez, ¿cuánto es el resultado de eso? 5 por 3. 15x Sería 15x 15x a la 2. a la 2. Listo. La que sigue. 24x al 24x a cubo. la 3. 24, ojo que aquí hay un menos. Esto es un menos 6. Ah, menos 24x a la 3. Sí, señor. Más 700x a la 99. Sí, señor. Y así es así de fácil sacar derivadas. ¿Sí lo ve cómo es de fácil sacar derivadas utilizando las propiedades? Utilizando las ¿Y fórmulas. eso se puede simplificar o queda así nada más? No, ahí no hay nada, no hay forma de simplificar, porque para simplificar, ahí hay sumas y restas. Para usted poder sumar y restar necesitan ser términos semejantes, o sea que sus variables tengan la misma base y el mismo exponente. Pero como tienen diferente exponente, no puede hacer nada. Ahí ya quedó así. Listo. Y entonces, si esta es su función original, esta función de acá le va a indicar la pendiente de las rectas tangentes a esta función original en el punto que usted quiera. Miren la potencia de lo que es la derivada. Hay pensadores que consideran que la derivada es el invento más grande en la historia de la humanidad. Yo no me estaría comunicando con ustedes por este computador si no hubieran inventado las derivadas.
Las derivadas permiten todo el tratamiento de sistemas, de señales, el Wi-Fi, los circuitos, todo lo que ustedes se imaginan fue construido a partir de esto. Pero bueno, sigamos. Bueno, miremos más fórmulas. Ah, bueno, lo mismo para la resta, ¿no? Si usted tiene dos funciones que ya lo hicimos, ¿no? Si usted tiene dos que se están sumando, es la suma de las derivadas. Y si es una resta, es la resta de las derivadas. Lo mismo para la resta. Venga, ¿qué más hay por acá? Ahora venimos a dos maravillosas, que son la regla del producto y la regla del cociente. Miren la fórmula que está acá. Quiero que la analicen. Entonces, si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, la función f y la función g, y les quiero hallar su derivada, entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Primero, escribo mi función f, la primerita, igual. Si la ve que no tiene chulito aquí arriba, no lo tiene. Entonces, eso significa que la voy a escribir igual. Y la multiplico por la segunda, pero mire que la segunda sí tiene chulito, o sea que la multiplico por la segunda derivada. Más, ahora la segunda la dejo quietica, o sea, no la derivo, y la multiplico por la primera, ahora sí, derivada. No sé si se entendió lo que dice ahí. O se los muestro con ejemplos. Sí, mejor con ejemplo, profe. Vamos a hacer un ejemplo de esta vaina, a ver. Pensemos en una función que esté escrita como una multiplicación. F de x que sea igual a x al cuadrado más 6x multiplicado por 3x a la 4 menos 2x a la 10. ¿Listo? Yo podría, una forma fácil de hacer esto es yo podría hacer la multiplicación de esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto y hacerla como la hice antes, parte por parte, ¿cierto? Pero no siempre va a ser tan fácil multiplicar. Entonces yo tendré que utilizar la fórmula del producto. La fórmula del producto me pide que yo identifique que esta es mi primera función y esta es mi segunda. Y tengo, por decirlo así, dos funciones multiplicándose. Entonces voy a sacarle la derivada a la primera función. ¿Cuál sería la derivada de la primera función? De esta. ¿Cuál sería la derivada de esa? Díganme, por favor. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 6x? Esta ya la sabemos hacer. Debería ser 2x, Ajá. ¿sí? Sí, más Sí, ¿cuánto? ¿Cuál es la eso derivada de fue 6x? 2x, 7. 6. Más 6, sí, señor. Esa es la derivada. Cuando tenemos 6x, 10x, menos 4x, pues la derivada de esto es el solo numerito. Es el solo numerito, porque este x termina convertido aquí x a la 0. No. Y ese x a la 0 es como un 1, entonces es 10 por 1, o sea, 10. Bueno, entonces esa es 2x más 6. Esa es la derivada del primero. Y esa derivada del primero lo multiplico por el segundo sin derivar. O sea, por este igualito. Díctemelo, porfa. 3x al cubo, no, 3x a la a la 4. 4, A la menos 4 2x a la menos 10. Dense cuenta que esta no la derivé. ¿Listo? Entonces, le saqué la derivada de la primera y la multipliqué por el segundo sin derivar. Y ahora le voy a sumar lo contrario. El primero lo dejo quietico. Ya no lo derivo, sino lo dejo quietico. ¿Cuánto me queda? 16x a la 3. El primero lo dejo quietico. X Igualito. al cuadrado más 6x. Y lo multiplico por el segundo, pero ahora sí derivado. 16 por X 3 al cuadrado. por Multiplíqueme este por este. 20x a la 9. 12x. Multiplíqueme este por este. 3 por 4. Ah, 12. 12x. 12x a la qué? Es 16 a la 12 3. a la 3, sí, señor. Ay, ahora no pude escribir. Menos A la 3. Van a creerme que eso es un 3. ¿Menos cuánto? 20x a la 9. 20x a la 9.
20x a la 9. Y cierro. Y listo, ya me quedó esa derivada. O sea, que yo pueda hacer multiplicaciones, que yo pueda escribir eso de formas más bonitas, simplificar, bla, 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 bla. Eso es otra cosa. Pero esta expresión ya es la derivada de esta función. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera hallar, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente de esta función en el punto x igual a 8, pues yo reemplazo aquí estas x por 8 y me va a dar la pendiente de esa recta. Revisemos la fórmula, dése cuenta que la fórmula me dice eso. Yo tengo dos funciones f y g, multiplicándose. La derivada de la multiplicación de dos funciones va a ser uno derivado por el otro sin derivar, más el que había derivado primero ya no lo derivo, por el otro ahora sí derivado. ¿Listo? Esa es la fórmula. Eso fue lo que yo hice allá. Derivan el primero por el segundo sin derivar, más ahora el segundo derivado por el primero sin derivar. Esa es la fórmula. Y pues ahí seguramente van a encontrar ejemplos, mírenlos. Ah, bueno, ahí está la demostración de dónde sale esa vaina. Y aquí está un ejemplo, mírenlo. Entonces, miren, aquí está el ejemplo. Entonces, el primero quieto por la derivada del segundo, más el segundo quieto por la derivada del primero. Hallan esas derivadas y ya queda simplemente algebrita ahí. ¿Listo? Bueno, esa es la de la multiplicación. Y la de la división es esta, que es parecida a la que yo les mostré ahorita, pero pues tiene más cosas. La de la división es como la más larga ahorita. La de la división es, si yo tengo una función arriba y una función abajo, ¿cuál va a ser su derivada? Entonces, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, sobre el de abajo elevado al cuadrado. Eso es lo que es la fórmula de la división. Hagamos un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito que no me quede tan largo porque es que esto sale largo. Y es que en esta pantalla es muy feo. Supongamos que f de x es igual a una división, ¿no? Pongamos x a la 3 más 5 sobre 2x a la 6 menos 4. X, por decir algo. Entonces, es una división, ¿cierto? Entonces, la derivada, ¿a qué va a ser igual? La derivada también va a ser una división. Entonces, derivo el de arriba. ¿Cuál es la derivada del de arriba? 3x más 5. 3x. ¿Cuál es la derivada de un numerito solo? 0. 0. Entonces, 3x. Ahí no es 3x más 5, es 3x. Entonces, esa es la derivada de la de arriba. Y lo multiplico por el de abajo sin derivar. O sea, 2x a la 6 menos 4x. y a eso le voy a restar el de arriba sin derivar, que es X a la 3 más 5. por el de abajo derivado. 12x a la 5 menos 4. Menos 4, muy bien. Y abajo, ¿qué voy a poner? El de abajo elevado al cuadrado. Así tal cual. Ahí no tengo que sacar derivadas ni nada. Y elevado al cuadrado. Y ya, esta vaina que me dio acá ya es la derivada de esta función. Que yo pueda Profe, Señora. en la primera no sería 3x al cuadrado. Sí, señora, tiene toda la razón. 3x a la 2. Porque aquí le resto 1 y me queda aquí un 2. Tenías toda la razón. Se me pasó. 3x al cuadrado y aquí no queda nada porque la derivada de una constante es 0. Este de aquí abajo igualito, 2x a la 6 menos 4x menos. En la fórmula de la división siempre va un menos. El primero quieto, x a la 3 más 5. El de abajo derivado, que es 6 por 2, 2x a la 5 menos 4. Y abajo va el de abajo elevado al cuadrado. Y esto, muchachos, ya es la fórmula de la derivada de esta función original. Si yo tengo esta función,
Esto es su derivada. Entonces, que ustedes puedan hacer multiplicaciones y simplificar, bla, 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 pero eso es otro cuento. Aquí como tal ya está la derivada. Entonces, retomemos aquí en el libro y veamos. ¿Sí ven la formulita? El de abajo sin derivar por el de arriba derivado, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Eso es lo que significa esta comita, ¿no? Sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, miremos aquí a ejemplos. Aquí viene la demostración, ¿no? De dónde sale toda esa vaina. Y aquí pues es un ejemplo parecido al que yo hice. El de arriba quieto por la derivada del de abajo. ¿Qué? El de abajo quieto, porque miren que este es el de abajo, por la derivada del de arriba, menos el de arriba quieto por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Y eso que ustedes tienen ahí ya son derivadas. Ay, ahora que hice la costumbre de irme por allá. Esperen, yo llego otra vez. Y creo que esas son todas las fórmulas que ya necesitamos saber. Ya después viene algo que ya es para la otra tutoría, que es la regla de la cadena y las derivadas implícitas, pero eso ya es para la otra tutoría. Entonces, muchachos, hasta ahí. ¿Alguna preguntita? ¿Creen que ya se pueden enfrentar mañana a hacer ejercicios? Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Cuando hay un ejercicio que dice que f derivada de 1 si fx es igual a x2, ahí cuando traen un número dentro de... Ah, pues simplemente reemplazar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo acá. Por ejemplo, yo tenía que f de x era x al cuadrado. Y a mí me dicen, halle f' de 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale? Pues lo primero que yo hago es hallar cuál es f' de x. ¿Y cuál era esa derivada de x al cuadrado? 2x. 2x, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallar f de 2, pues reemplazo aquí 2, me queda f' de 2, pues va a ser igual a 2 multiplicado por 2, o sea, 4. Es reemplazar en la derivada que usted encontró. Ya, No en la profe. original, sino en la derivada que usted encontró. Vale, profe, gracias. Es simplemente esos reemplazos. ¿Alguna pregunta de algún ejercicio, de algo que hayan mirado y que hayan dicho no entendieron? De aquí, de este libro. Este fue el que les puse, ¿cierto? Profe, Señor, que no le escuché. Se fue la voz. pregunta. Es que no Profe, eso que acabamos de ver. Hermano, no le estoy escuchando. O está mal su señal o está mal mi recepción, una de dos. ¿Los compañeros sí le escuchan? No, no, tampoco. No, señor. Entonces ahí sí. Si quiere intente escribir en el chat a ver si nos hacemos entender, así sea por el chat. Aló. Profe, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí lo escucho mejor. Gracias, profe. Profe, lo que nos explicaba ahorita es que esos, pues, o sea, yo las explicaciones la entiendo y todo, pero pues ya en los ejercicios es otro tema. Hagamos alguno. Cuando se cambia, bueno, pues nosotros tenemos la fórmula de cuando el límite de h se aproxima a 0 y bueno, ponemos ahí eso. Cuando dice que la derivada de f es 2 o 3 o 4, lo que hay que hacer es cambiar la h por ese cociente y sumar al final. Si quiere, compártame su pantalla. ¿Lo tiene ahí en la pantalla en el computador? Acá en este momento listo, no. ¿O cuál ejercicio es?
Y yo No, lo pues busco. de los primeros del 2.2. Del 2.2, bueno, entonces ya voy para allá. ¿2.3? ¿De estos? Sí, profe, es que ahí dice que ¿Cuál hacemos? ¿Cuál quiere que hagamos? F, no cualquiera, es que no sé, eso que Por ejemplo, dice ¿hacemos este derivada 3? de 1, ¿Hacemos este 3? ese, Listo, entonces ese, profe, copiémoslo yo, y lo hacemos. Listo, pues. Ay, la embarré. Hay que haberlo pegado en una página nueva. Pues hagamos este 3. Y pegámoslo en una página nueva. Dense cuenta que aquí esta vaina. ¿Ahora qué le pasó a esto? Ahora me mamó gallo a mí. Dense cuenta que esta expresión como tal no es de X, sino de T. ¿Eso qué quiere decir? Que el nombre de mi variable no debe importarme para encontrar una derivada. ujú. Pero ¿por qué no me la deja copiar? ¿Qué le está pasando a esto? Ay, ¿qué le pasó a esta vaina? Bueno, trabajémosla ahí encimita porque si no aquí me voy a quedar toda la Con la vida. mano, ¿no? No, lo que hizo esta vaina, Ujú. hombre. Bueno, vamos a ver. Entonces, mi función original es f de t igual a t cuadrado menos t. ¿Listo? A mí me piden hallar mi función derivada evaluada en el valor 3. Ese numerito allá adentro me dicen en cuál quiere que yo la evalúe. Yo tengo mi función original f de t. Si a mí me pidieran f de 3, sería evaluar esta función en 3. O sea, cambiar en lugar de la t, cambiarla por 3. F de 3, mire que todavía no estoy haciendo la derivada. Sería 3 al cuadrado menos 3. O sea, 9 menos 3, o sea, 6. ¿Cierto? Eso es en la original. Pero a mí no me pidieron f de 3 aquí, sino me pidieron f' de 3. Entonces yo tendré que encontrar cuánto vale f' de t. O sea, halle la derivada de esta función. ¿Cuánto me da la derivada de esa función? 2t 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 menos ¿cuánto? menos Menos 1. uno. Menos menos 1, sí 1. señor. Porque queda solo el numerito que está aquí al lado. 2t menos 1. Y ahora sí en esta función reemplace la t por 3. O sea, f' de 3. ¿Cuánto nos queda? Todas las t's que hayan acá, reemplácelas por 3. 2 multiplicado 2, por ¿cuánto? 2 por 3 menos 1. Menos 1. O sea, 6 menos 1 igual a 5. listo. 5. Ese es el resultado. What? Profe, pero es que ahí dice que lo hagamos es con... O sea, en el libro dice es otra cosa, ¿no? ¿Qué dice en el libro? Venga a ver. Ah, que toca hacerla con esta vaina. Ah, bueno, toca hacerla con esta vaina. O sea, estos primeros ejercicios, pero es que yo les puse muy poquitos. Aquí tienen que hacer la cuestión de t menos h y todo eso, pero les va a dar lo mismo. O sea, ese mismo ejercicio, hagámoslo por ese lado y se van a dar cuenta que no es difícil, que no es largo ni nada por el estilo. Es solo que pues que es como para que le cojan el tiro, pero después ya vamos a utilizar la fórmula directamente. Entonces, tenía que hallar yo f' de 3 Ay, yo sí soy una marica. cuando teníamos que f de t era igual a t Es al igual a cuadrado. t al cuadrado menos t. ¿T a la 3 o t al cuadrado? T al cuadrado. A t al cuadrado menos t, ¿cierto? Entonces ahora yo f de t más h. ¿Cuánto es f de t más h? Siempre toca hallar esta, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? 2x, ¿no?
No, ahí no estamos en X, estamos en... Ah, no, ahí no estamos Con test. derivando. Estamos con test. T más Reemplazo h al esto, cuadrado, ¿no? t más h elevado al cuadrado menos... Menos t. No, señor, porque yo T reemplacé más Menos H. todas 1. las t's por Por t más 3. h. Menos T, Ah, por t más menos h. T, más H. ¿Listo? Porque yo todas las variables las voy a reemplazar por esto. Donde haya t, lo cambio por t más h. Aquí había una t, pues la cambié por t más h. Aquí había una t, pues la cambié por t más h. Listo, sigo. T más h. Y esto es igual al cuadrado de este, ¿cuánto me da? El cuadrado T al cuadrado, más Más 2TH, th más H al cuadrado. h al cuadrado. Vean que esto también funciona el triángulo de Pascal para esto. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Así se les olvida, pueden aplicar ahí y va t a la 2, t a la 1, t a la 0. H a la 0, h a la 1, h a la 2. Siempre me va a funcionar. Menos t menos h, porque este es menos, ¿no? Menos t menos h. Entonces, ay, no puedo simplificar nada, ahí ya dio lo que dio. ¿Cierto? Este es el valor de t más h, ¿cierto? Ahora lo que yo tengo que hacer es utilizar la definición de límite. Lo voy a hacer en otra página. La otra me dice que la derivada de ¿qué? Mentiras, f de t prima va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, ¿cuál x? F de t más h menos f de t sobre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de todo esto que fue lo que encontramos ahorita en el pasado, que era t al cuadrado más 2th más h cuadrado, t al cuadrado más 2th más h cuadrado, ¿qué más era? Menos t menos h. Menos t menos h. Y a eso le resto f de t, que es ¿cuánto? ¿Cuál era la función original? Por aquí estaba. T al cuadrado más T, creo. T al cuadrado menos t. Menos T. Menos t al cuadrado menos t. Entonces, sobre h, ¿cierto? Entonces, este va a cambiar de signo. Este era t cuadrado, va a quedar menos t cuadrado. Entonces, se me va a cancelar con este. Este se cancela con este, que son de signos diferentes. Y aquí yo tenía un menos t, y aquí este se va a convertir en un más t, entonces se cancela con este. Entonces, ¿qué me queda? Límite cuando h tiende a 0 de 2th más h cuadrado menos h sobre h. Listo. Mentalmente háganlo de una vez. Saquen el factor común h y cancélelo. ¿Qué nos queda? 2t, 2T. 2th, 2t, 2T solo. 2t 2t más h, ¿no? más una h. Sí, No, Ah, señor. bueno. porque la H la Sí, reemplazo más, por el 0. ¿Y aquí qué pero quedó? todavía Bueno, no. sí, perdón. No, mentiras. No he hecho nada. O sea, aquí se va una h. Ujú. Quedó 2t. Aquí se va una h. ¿Cuánto quedó? Una. H. Y aquí se va una h. ¿Qué quedó acá? Menos qué. ¿Qué me queda ahí? No, ahí no queda nada, profe. ¿Qué, Menos Ah, qué, uno, ¿no? qué menos uno, coeficiente menos queda uno, acá? Menos 1, sí, señor. menos uno, menos uno. Listo. Hacen H ese sobre límite. h igual a 1. Y hacen ese límite. Reemplacen esa h por 0. ¿Y cuánto queda? Gracias. 2t, ¿no? Si esta h se vuelve 0, ¿qué me quedó? 2t. 2T menos 1. No, 2t menos 1. 2t menos 1. Y esa era la derivada que nosotros ya habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Cuando yo hice la derivada a ojo de esta vaina, ¿se acuerdan? Este 2t. Y menos 1t, pues da menos 1. Ah, qué delicia.
O sea, yo les pongo a hacer como unos 3, 4 ejercicios nada más de este tipo. De estos de acá donde tengan que hacer todo este proceso. Y los hago con unos corticos, como estos. Estos son corticos. Y son como 3, 4. O les puse muchos. No me digan que les puse muchos. Venga, yo miro ese acuerdo pedagógico. No, profe, eran solamente los 4. Eran Solamente esos poquiticos, cuatro. eran poquiticos solamente como para saber de dónde venía la cosa, cómo se hacía la cosa. Pero realmente mi interés fundamental es que ya apliquen los teoremas de una vez para encontrar las derivadas de una. Profe, entonces ¿hay algún inconveniente si resuelvo esas primeras 4 utilizando los teoremas? No, hay que hacer, son solo cuatrico que toca hacerle, Hacer con la fórmula. hay que hacerle como para que a usted se le quede en la cabecita, oiga, mire, ¿esto de dónde sale? Así no Listo, seamos listo, unos nada. maestros en hacer eso, pero que su mano alguna vez haya hecho eso. Esas son de esas cosas que un ingeniero tuvo que haber hecho alguna vez en su vida. Para saber dónde sale. ¿Sabe por qué? Porque esto lo vamos a utilizar mucho, sobre todo en métodos numéricos. En métodos numéricos vamos a hacer muchas cosas de estas, de sumar un poquitico, de hacer que ese poquitico tienda a cero. Entonces es necesario que por lo menos le quede usted en su recuerdo alguna vez que usted hizo esto, porque lo vamos a volver a utilizar alguna vez. Y pues nada, muchachos, eso es como una pequeña explicación de sus ejercicios. Listo, profe. Profe, la grabación la puede colocar por sí. Claro que sí. Esto lo estoy grabando, entonces yo la coloco ahí en el aula virtual. Ahorita mismo lo subo a YouTube y en menos de 10 minutos ya está ahí montada. Vale, La profe. monto ahí en tutoría 4. Ah, listo. Listo, muchachos. Si no tienen alguna Listo, otra profe. pregunta, duda, comentario, mire que es que alguien me comentó que esto estaba como cruzado los ejercicios. ¿Es verdad? ¿No corresponden al libro? Pues es que yo tengo un libro en el que los ejercicios aparecen es en el capítulo 3. Es que sabe que creo que le subí la versión 8 y 9 y le puse los ejercicios de la 9 y la otra del 8. Pero yo miro esto. Voy a mirar exactamente qué le subí. Purcell. Esta es la 8ª versión. ¿Y esta cuál es? Esta es la 9ª versión. Ahora miremos el acuerdo pedagógico a ver cuál es. ¿Qué fue lo que yo les dije que hicieran? Estoy abriendo el acuerdo pedagógico, a ver. Entonces, U del Tolima, primero 2020, materias, cálculo 1, acuerdo pedagógico. A ver que me cargue, pues. A ver qué versiones coloqué acá y qué ejercicios les puse. Como lento esto. Oiga, no me quiere abrir. Gracias, maestro, por tu esfuerzo, tiempo y dedicación. Listo, ya abrió. Entonces, dice tutoría 4, la derivada del cálculo de sección 2.2. Sección punto 2, ejercicios 1 al 4. Aquí sección 2.2, ejercicios del 1 al 4. Y en el otro, ¿están diferente? Espere, ¿eso dónde lo tengo? Este es... Ay.
Este fue el que les coloqué ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ay, ahora esto se puso lento. Al final de todos los libros de cálculo van a encontrar la tabla de derivadas, muchachos, para que la tengan ahí a la manito. Igual yo se las voy a subir también ahí al aula virtual para que descarguen solo el archivo de derivadas. Eso es página 99. Sí, ese es, profe. Es que 99, se tiene un capítulo de preliminares, el segundo es de funciones y el tercero sí es de derivadas. 99, 99, 99, 99. 99, 99, 99, 99. Que les dije que el 2.2 de este, del 100 en adelante. ¿Qué es este? No era 2, sino 3. Ay, qué bola. Entonces sí es el 3.2. Y del 3.2 hacer los 4 primeros. Que eran estos cuatricos de acá. Bueno, pero sí es ese. Pero no es Sí, no, igual son los 2.2. mismos problemas. No es 2.2, sino 3.2, muchachos. Es que en esta versión sí era del 2.2, vea. Y yo me copié del uno y de era el otro, pero son la misma vaina, ¿sí los ve? Entonces son Bueno, de pero ese. yo tengo ese. Es que este es de los primeros documentos que nos compartiste, la versión 9. Bueno, el que tenga de este, pues que sepa que son estos, que toca hacer estas derivadas. Entonces en uno va a ser el 2.2 y el otro va a ser 3.2. Y pues la diferencia es grande, ¿no? Si van a encontrar una vaina que no es lo que estamos hablando, pues no, no es. Y hacer esos ejercicios, son poquitos, realmente yo les dejé poquitos, pues pensando en no. Aquí son 4 ejercicios, bueno, aquí sí son más, pero aquí en la sección 2.3 sí es utilizando de una de las formulitas, ¿no? Estos son los únicos que van a hacer ¿con qué? Con esa definición. Aquí sí ya es fórmulas, por eso es que no son, se hacen rápido. Y aquí son unos poquitos. La mayoría de estos son los ejercicios de que si es x a la 100, entonces ese es 100x a la 99. Realmente son rápidos de hacer. Estos sí son un poquito más largos, pero son los de multiplicación y división, ¿no? Que esos requieren un poquitico más, pero realmente es lo mismo. Es utilizar la formulita ahí. Listo. Entonces, muchachos, háganle ahí, trabajen y si tienen más preguntitas, pues con mucho gusto. Pues, Listo, profe. O sea, 2.3 se evoluciona con los teoremas, ¿sí? sí, lo único que se soluciona con eso de h tiende a 0 y todo es el 2.2. De ahí para allá ya son de una vez los teoremas. Es utilizar las fórmulas. Listo. Bueno, esto es importante, ¿no? Vayan construyendo su tablita o vayanla teniendo a la mano. Ir construyendo una tabla con todos los teoremas. Sí. Porque yo a ustedes les voy a, digamos, si no... ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo, profe. Gracias por la explicación. La verdad, sí hay temas que quedaron claros. Por ejemplo, Listo. los teoremas, que eran lo que yo estaba más perdido en esos teoremas. Yo también estaba en lo mismo. Uf. Listo, pues. Entonces, háganle ahí y vayan haciendo, vayan intentando. Y si hay alguna otra pregunta, si les surge, no se preocupen, la resolvemos el domingo. Listo, gracias, profe. Listo, Buenas noches. profe. Gracias, Listo, Gracias. pues. profe. Nos vemos, Listo, pues. profe. Juiciosos con esos ejercicios. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, Gracias. muchas Chao, gracias. compañeros. Chao, Chao. compañeros. Gracias. Que Hasta luego. descansen. Chao. Gracias.